Hoy nos encontramos en el Camino Real de Tierra Adentro y nuestros pasos nos llevarán a conocer el verdadero día de la independencia en Huehuetoca. Aquel día histórico, los miembros del cuerpo edilicio se reunieron en la mal llamada Casa de los Virreyes. Aquí cabe hacernos la pregunta y también es importante hacer la reflexión. ¿Era eso lo que se merecía el país? ¿Es eso lo que se merecía México? ¿Es eso lo que se merecía Huehuetoca? La respuesta está en nuestra historia. Porque sí se puede, porque sí se vale y porque sí hay con qué. Amigas y amigos de Huehuetoca, el día de hoy, Santiago y Leopoldo, vemos el camino libre y los invitamos a seguir andando a todas y a todos. Hoy nos encontramos en el Camino Real de Tierra Adentro y nuestros pasos nos llevarán a conocer el verdadero día de la independencia en Huehuetoca. Quiénes, cómo y cuándo declararon el fin de la era virreinal en el año de 1821 en este pequeño pueblo del Imperio Español. Los invitamos a que se queden con nosotros para descubrir el verdadero día de la independencia en Huehuetoca. Lo que vamos a platicar el día de hoy se enmarca perfecto en el contexto que tenemos ahora en pantalla. Estamos en el ejido de Huehuetoca, a unos pasos del fraccionamiento Citara y no muy lejos de El Dorado. Todavía a nuestras espaldas podemos ver gente trabajando en el campo, como toda la vida en Huehuetoca. Este contexto es importante porque fíjense ustedes que para hablar de la independencia de Huehuetoca debemos recordar que ya hubo un primer intento de ayuntamiento aquí en el pueblo en 1814. Ese primer ayuntamiento, aunque fue efímero, nos permitió conocer por primera vez los nombres de los 3 ediles participantes en él. En 1820 se retoma el intento en Huehuetoca de tener instituciones libres y se funda un segundo ayuntamiento. Esta vez al frente el alcalde Vicente Manzanedo. Llegamos de esta manera a 1821, que es el año que nos interesa el día de hoy, cuando el alcalde era Julián Manzanedo, un ciudadano que pasó a la historia por ser un defensor de los jornaleros que la infame hacienda de Jalpa explotaba al ser la única fuente de trabajo, su única fuente de ingresos. Por entonces la hacienda era propiedad del marqués de San Miguel de Aguayo. Es en este año de 1821 donde queremos ubicarnos para empezar a contar la historia del verdadero día de la independencia en Huehuetoca. Así pues, gobernando Julián Manzanedo en Huehuetoca, se da el movimiento de tropa desde el Bajío hasta el centro del país. Lo que estamos viendo en pantalla es el Camino Real de Tierra Adentro. Por aquí pasó la tropa y llegó a establecerse en el actual Azcapotzalco. Allí los hombres más importantes de Agustín de Iturbide, como Luis Quintanar o Anastasio Bustamante, estaban haciendo toda la logística, todo el acercamiento político a haciendas, pueblos, toda clase de personas que pudieran apoyarles para llevar adelante su lucha. Huehuetoca fue requerido por Anastasio Bustamante en julio de ese año. A este general, el primer jefe del ejército imperial, que era Agustín de Iturbide, le había encomendado la misión de conseguir dinero y comida. Vamos a ponerlo en esos términos. Entonces el general Bustamante, el 18 de julio de 1821, estando en Huehuetoca con parte de su tropa, envía un documento al ayuntamiento pidiendo, incluso exigiendo un préstamo que tenía que entregarse en efectivo esa misma noche. Anastasio Bustamante conocía muy bien toda esta zona porque ya durante 1813 en Tepeji, Huehuetoca, Cuautitlán, Tepoztlán, incluso Chapa de Mota, Naucalpan y el mismo Tlalnepantla había andado persiguiendo insurgentes. Así que conocía muy bien la dinámica económica y social de la región. Él fue el comisionado de solicitar este préstamo y se requería para el propio 18 de julio. No había una prórroga, no había un plazo mayor.
El ayuntamiento era el encargado de recaudar este préstamo y a quien acudió en primer lugar es al exalcalde Vicente Manzanedo. Él respondió que en efectivo tenía entre 30 o 40 pesos, pero que si gustaban podía dar semilla de maíz. No se olvide de que en esa época el maíz frecuentemente era usado como moneda de cambio. La gente no solía tener dinero en efectivo como actualmente solemos nosotros. Entonces el maíz llegaba a valer incluso más que el dinero, de ahí que el ofrecimiento del exalcalde Vicente Manzanedo sea muy notorio. Y también el ayuntamiento tuvo que acercarse para recaudar esto al administrador de la hacienda de Jalpa, que entonces era Francisco Morales. Pero este dijo que tenía muchas cosechas guardadas en almacén, pero no se había vendido nada, así que no les prestó ni un solo peso. De esta manera, el ayuntamiento fungió como el brazo ejecutor del ejército imperial. Y aquí es muy importante hacer notar algo. No está claro si se entregó el préstamo completo, que los documentos revelan era de 300 pesos, pero sí nos damos cuenta de que había cierta resistencia en el pueblo para obedecer esta orden. No se olviden que Huehuetoca y todos los pueblos de la región ya habían pasado una larga década de préstamos, robos, violaciones, invasiones de insurgentes. La Casa del Desagüe, mal llamada Casa de los Virreyes, había sido cuartel de comandantes realistas. Había entonces una serie de riesgos, de incertidumbres y de posibilidades de que esto no funcionara, como ya no habían funcionado otros proyectos a lo largo de 10 años. Esta actitud de resistencia del administrador de Jalpa, de los vecinos de Huehuetoca, va a ser muy significativa. Se van a tardar por lo menos un mes y medio en enviar al ejército imperial una primera contribución en especie. Después de oponer esta resistencia a las exigencias del ejército imperial, que en voz de Bustamante se estaban ejerciendo sobre Huehuetoca, sobre su ayuntamiento, el 3 de septiembre de 1821, no lo olvidemos, gobernando Julián Manzanedo, se enviaron 10.600 tortillas, 10.020 piezas de pan, un carnero, 30 gallinas y pollos y 7 pichones. La documentación al respecto la van a ver en pantalla en unos breves instantes y nunca se ha publicado hasta el día de hoy. Apareció en una exposición documental que sus amigos de Camino Libre, Santiago y Leopoldo, elaboramos hace unos 9 años. Ahí se van a dar cuenta del detalle con que se describe esto que se le envió al ejército imperial en Azcapotzalco. Conocemos incluso el nombre del arriero que llevó estas cargas al lugar donde se encontraba emplazado el ejército. Este arriero se llamaba José Velázquez e iba acompañado de 2 miembros del cuerpo edilicio. La documentación no nos ha dicho quiénes eran esos 2 miembros del cabildo, y sin embargo conocemos el nombre del arriero. Esto es muy importante en Huehuetoca, porque pasamos mucho tiempo hablando de alcaldes, de regidores, de los grandes personajes, pero rara vez conocemos el nombre de alguien tan sencillo como puede ser un arriero, pero tan importante, tan imprescindible para llevar esta contribución a Azcapotzalco en este caso. Todo esto que en materia de víveres, de mantenimientos, logró Huehuetoca aportar al ejército imperial, fue recibido y agradecido a nombre de Agustín de Iturbide, que era el primer jefe del ejército, por el general Luis Quintanar. El oficio de agradecimiento lo va usted a ver en pantalla en cuestión de segundos. Aquí cabe la pena hacer notar que entre la fecha en que estuvo Bustamante aquí en Huehuetoca pidiendo un préstamo y el día que se remitió todos estos víveres, pasaron casi 2 meses, 6 semanas en las que, como ya explicamos, el pueblo trató de resistirse lo más posible
a decantarse hacia el partido imperial. Sin embargo, finalmente tuvieron que hacerlo. Ya también hemos explicado cuáles eran los temores, las incertidumbres que permeaban en el pueblo en un contexto que todavía era de guerra. Enseguida vamos a explicar un poco más acerca de cómo todo esto nos lleva al día cumbre, al día en que por fin se va a vislumbrar la luz de independencia en Huehuetoca, y vamos a ver de qué manera se logró, no sin problemas, no sin conflictos políticos. Solo cuando la corporación municipal logró tener la certeza de que el movimiento de Iturbide, Quintanar, Bustamante y Vicente Guerrero era irreversible, es cuando tomaron la decisión de sumarse ya de lleno. Podemos entender las resistencias previas que se presentaron desde el inicio de julio y que culminaron con la entrega un poco tardía de víveres ya a inicios del mes de septiembre, como un intento por ver en qué terminaba uno más de los muchísimos movimientos que ya la gente había experimentado en esta década de guerra. Cuando tuvieron la certeza de que esto iba para largo plazo, tomaron la decisión. Se llegó el 17 de septiembre de 1821 y llegan las noticias de que la capital del virreinato, la Ciudad de México, está dispuesta a abrir las puertas sin derramamiento de sangre al ejército de las Tres Garantías. El día siguiente va a ser el día más importante en los inicios de la historia de lo que se convertirá en el municipio de Huehuetoca. Enseguida vamos a dar todos los detalles acerca de qué ocurrió esa fecha y de qué manera se tomó esta decisión que iba a marcar para siempre la historia del que entonces era un pequeño pueblo perdido, si ustedes quieren, en el Imperio Español. Aquel día histórico de 1821, los ediles celebraron asamblea extraordinaria y tomaron la decisión de un hecho trascendental para nuestra historia. La minuta de esa reunión ha llegado hasta nuestros días, luego de 200 años de permanecer perdida y de pasar desapercibida entre miles y miles de documentos archivísticos. Ese documento, que es de seguro uno de los más trascendentales para la historia de Huehuetoca, dice lo siguiente: habiendo confirmado este ayuntamiento constitucional por noticias fidedignas recibidas en 24 horas, el estar la capital decidida al Partido Imperial Independiente, ha resuelto en junta extraordinaria de esta hora celebrar tan fausto acontecimiento con iluminación y salva en su casa consistorial. Lo que, si usted tuviere por conveniente, acompañará con repique de campanas. Fechado el 18 de septiembre de 1821 a las 7 de la noche. Amigas y amigos de Camino Libre, esta es la minuta del oficio que envió el presidente municipal Julián Manzanedo al cura párroco de Huehuetoca, pidiéndole que se sumara a las celebraciones por el reconocimiento de la independencia del Imperio Mexicano. La casa consistorial mencionada en el documento no era otra que la Casa del Desagüe, mal llamada Casa de los Virreyes, cuyas ruinas aún pueden verse en el centro de población, tras siglos de saqueo y deterioro. En 1821, esta casa estaba a cargo de José Lindo, quien era guardián del desagüe. Asimismo, la persona a quien se dirigía el documento referido, ya mencionamos ser el párroco de Huehuetoca, se llamaba José Aniceto Ramos. Esta persona era enemigo personal del ayuntamiento, quien, en represalia por la declaración de independencia que tuvo lugar ese día, ordenó cerrar la capilla que existía en la mencionada Casa del Desagüe y que hasta el día de hoy puede verse, aunque ya convertida en un ordinario local comercial donde se expenden abarrotes. 9 días después, el ejército imperial mexicano entraba triunfal en la Ciudad de México
y el 28 de septiembre se firmaba el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Anastasio Bustamante entre los dignos firmantes, con lo que la emancipación política quedaba sellada. Sin embargo, poco sabemos de los pueblos, chicos y grandes, que como Huehuetoca hicieron posible el gran acontecimiento nacional, ofreciendo unos dinero, otros alimentos y en general todo lo que estaba en sus posibilidades, agotados como estaban por 10 años de guerra e inseguridad. Es triste decirlo, pero de muy poco sirvió declarar la independencia del Imperio Mexicano, pues los ricos siguieron siendo ricos, los poderosos aumentaron su poder y los pobres se volvieron más pobres que antes. Aquí, ante los hechos, cabe hacerse una pregunta y sí se vale una reflexión. ¿Era eso lo que merecía México? ¿Era eso lo que merecía Huehuetoca? La respuesta está en nuestra historia. Los invitamos a que caminemos juntos descubriendo la verdadera identidad de nuestro municipio. Nosotros somos Leopoldo y Santiago y esto es Camino Libre.